Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy vamos a tener con nosotros a Mauricio Rodríguez. Él es académico del Departamento de la Facultad de Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina y nos dará algunas verdades de cómo conducirnos, cómo cuidarnos de coronavirus Omicron. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Avelar y está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez. Mauricio es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él es vocero de la Comisión de la UNAM para COVID y ha desempeñado muchísimos programas, comunicaciones e información certera sobre lo que es y lo que no es y cómo manejarnos y cómo cuidarnos de esta temible infección. Mauricio, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros en el programa. Hola, José María. Muchísimas gracias por invitarnos y No, saludos pues a es un todos. placer tenernos y hay muchas cuestiones que hemos observado de información contradictoria, ambigua, incertidumbre y confusión que toda esta ola ha venido trayendo otra vez a los radares de nuestra vida cotidiana al enfrentarnos a la pandemia de COVID. Y parte de aquello que quisiéramos que compartieras con nuestro auditorio es precisamente, Mauricio, que platicaras un poquito de cuáles son las diferencias reales que el público, que todos nosotros debemos de observar, entender y atender en materia de COVID Omicron. Bueno, lo primero, José María, es que quede claro que sigue siendo COVID-19. Estamos todavía dentro de este fenómeno de la pandemia. Quizá estamos cansados, estamos hartos, llevamos ya mucho, a algunos ya les dio, a otros no, algunos ya se vacunaron, otros no. Queríamos que el fin de año fuera diferente, pero justamente la naturaleza de este fenómeno provoca de manera natural que se formen pequeños cambios en los virus y que se produzcan esto que conocemos como variantes, que nos van poniendo pues nuevas trabas, nuevos problemas, ¿no? Durante la instalación del virus. Esto que estamos viendo ahorita es parte del proceso natural del virus por instalarse en la naturaleza. Entonces, el virus original, que fue el que empezó y se detectó inicialmente en China, pues ha ido teniendo cambios y esos cambios justamente son las variantes que hemos visto pues ya varias. Desde diciembre del 2020 vimos alfa y luego vimos beta, gamma, delta. Ahora en noviembre anunciaron la variante Omicron y coincidió justamente que tiene algunos cambios que la hacen más contagiosa, ¿no? Que es un virus más contagioso que se disemina más rápido y además pues nos tocó en la época de fin de año, que además del frío que nos hace meternos a los interiores y cerrar las ventanas y las puertas, que no se ventile, además se acaban las escuelas, hay vacaciones, hay viajes y todas las fiestas y celebraciones de fin de año. Entonces todo eso se sumó y pues es lo que está provocando que para México es la cuarta ola. En algunos lugares es su tercera ola, en otros es su quinta, depende del lugar. Pero en eso estamos. Estamos ahorita en la fase de transmisión todavía muy intensa de la cuarta ola, principalmente causada por la variante Omicron, que sigue siendo COVID-19, quizá un poquito más leve para el individuo, pero no
para el resto de la sociedad y para el fenómeno en su conjunto. Y quisiera que aclararas un poquito lo que acabas de mencionar. Más leve para el individuo, Sí. ¿a qué se debe o por qué haces esta referencia si sigue siendo COVID-19? Sí, bueno, el virus tiene algunos cambios que hacen que, digamos, se quede preferentemente en la parte alta del tracto respiratorio, en la nariz, la garganta, la parte alta de la tráquea. Hasta ahí se queda y ya no se mete tan profundo hasta los pulmones como las variantes previas, y ya entonces ya no causa tan seguido estas infecciones graves y estos cuadros clínicos muy severos, muy graves, sino que más bien se queda como una enfermedad más parecida al catarro, todavía un poquito fuerte, pero más parecida al catarro. Esto para el individuo pudiera ser bueno, sobre todo para el vacunado, porque pues está más leve la enfermedad, ¿no? Su vida no está en riesgo estrictamente, ¿no? Excepto si hay algunas condiciones. Pero el problema es más bien para la sociedad. El problema es que muchos casos al mismo tiempo tienen unas repercusiones muy importantes. Si quieres las desglosamos un poquito más adelante, pero más allá del riesgo individual de la persona, el problema es que cuando tienes muchos casos, se te saturan los servicios de salud, se desplaza la atención para otras cosas, se agota el personal de salud, no se pueden atender las otras enfermedades, aumenta la demanda de medicamentos, de pruebas, de consulta, y eso empieza a generar un estrés sobre el sistema. Por otro lado, el ausentismo es un problema real. Cuando tú tienes mucha gente enferma al mismo tiempo, se te puede, se te puede paralizar una empresa, se te puede paralizar un hospital, se te puede paralizar una instalación estratégica, se te puede afectar la seguridad, se te puede afectar el funcionamiento de muchas cosas, ¿no? Eso es un problema importante. Y además, mientras más casos haya, pues más riesgo de variantes nuevas va a haber, porque las variantes surgen de donde hay muchos casos, ¿no? Y las secuelas, que también es un tema importantísimo. Todos los casos tienen riesgo de presentar secuelas después de que se recuperan. Entonces, pues ahí está ya la suma de de los factores. Bueno, sí, efectivamente no es ninguna variación cómoda o con la que vamos a poder vivir confortablemente de aquí en adelante. Al contrario, el riesgo, la peligrosidad sigue siendo alta y algunas recomendaciones que vamos a revisar y que nos vas a poder compartir. Todo esto en unos minutos más que continuemos nuestro programa Factor Capital Humano. Quédense con nosotros. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano. Estamos platicando con el doctor Rodrigo precisamente sobre las opciones y consecuencias que esta variable Omicron está generando, no nada más en el contexto individual, sino en el contexto social, económico de nuestros países. Pero Mauricio, aquí hay una serie de elementos de lo que acabas de compartir que quisiéramos mayor profundidad en tu explicación. Quiere decir que aquellas personas que estén vacunadas tienen una mejor condición para enfrentar el caso de un contagio con Omicron, o el vacunarse no es relevante, o es mejor estar directamente expuesto para salir de esto y ya no tener el problema. ¿Cuál es la percepción técnica especializada que nos puedes compartir para nuestro auditorio? Bueno, desde la variante Delta en la tercera ola, se acordarán en el verano del año pasado,
la diferencia entre los no vacunados y los sí vacunados era abismal. Los hospitales principalmente recibieron personas con enfermedad grave y la mayoría de ellos fueron personas no vacunadas. Igual, cuando ves los datos de las defunciones, la mayoría de las defunciones ocurren en personas no vacunadas. Esto es porque justamente su cuerpo no conoce previamente al virus, que en la vacuna eso lo hace, nos presenta el virus para que lo conozcamos y tengamos defensas para cuando lo veamos ya en la vida real, nos defendamos de él. Había dudas si la protección de las vacunas iba a servir para Omicron. Poco a poco vamos viendo que sí funcionan, que sí hay protección, sobre todo de la enfermedad grave. No, las vacunas no van a detener los contagios van a seguir ocurriendo porque la fuerza de las vacunas para este tipo de virus no consiste justo en detener el contagio, detienen la enfermedad grave, detienen el avance de la enfermedad, detienen que se complique y que se muera. Entonces, las personas que están vacunadas y que incluso ahora que ya empiezan a completarse los refuerzos, que sería como recordarle a tu cuerpo para que tenga todos esos elementos mucho más frescos y más fuertes, es la gente más protegida. De cualquier manera, esto no quiere decir que ya te puedes descuidar y que ya te puedes desproteger y exponer y no cuidar cuando estás enfermo. Si te contagias, para empezar ahorita, pues todavía están las otras variantes circulando. Entonces, no solo es Omicron lo que está circulando, todavía está Delta y seguramente quedará algo un poquito de las anteriores. Y esas causan un problema un poquito más fuerte que Omicron, y entonces no podemos estarle jugando a ver cuál sí y cuál no. Lo otro es que si la persona que comienza a estar enferma no se cuida, no descansa, no se aísla, no se protege y se monitorea bien, se puede ir complicando, sobre todo si tiene alguna condición predisponente, ¿no? Como pudiera ser alguna enfermedad crónico-degenerativa, alguna condición, alguna discapacidad, alguna enfermedad mental, algún otro problema. Si no se cuida, aunque quisiéramos pensar que va a ser una infección leve, una enfermedad leve, no puede complicarse. Y eso es bien importante porque ante esta idea que pues, está más o menos generalizando de que está más leve Omicron y entonces pues, ya podemos dejar que corra, eso está mal porque si las personas más débiles, más vulnerables, les da Omicron y no se cuidan correctamente, se van a complicar y eventualmente pueden llegar hasta los hospitales, ¿no? Que se podría ser mayores de 60 años, personas con diabetes, personas con hipertensión. Ahí hay un problema que puede llegar a ser grave por el número, ¿no? También hay que verlo desde esa perspectiva, José María. Todo, cuando tienes una epidemia que avanza tan rápido, pues los puros números te superan, ¿no? Imagínate que hospitalizas a 1 de cada 1,000, pero que de pronto tienes 5 millones de casos. Pues vas a tener 5,000 hospitalizados. Eso es una locura. Y por ahí van a andar los números, ¿no? Obviamente son más los que se hospitalizan, ¿no? Pero es un problema que en poquito tiempo, si no se controla, si no se frena, pues nos puede rebasar. Claro. Entonces, para entender puntualmente, es igual de agresiva que cualquiera de las otras opciones. Si no estamos vacunados, exponemos la vida. Por lo tanto, una de las principales recomendaciones es tener nuestro cuadro de vacunación completo y si ya lo tenemos, buscar el refuerzo. Exactamente. Completar esquemas. Cualquier esquema es bueno. También esta idea de que unas vacunas son mejores que otras y esto, no, todas sirven para lo mismo, que es para proteger de la enfermedad grave. Todas son buenas. Y cualquier refuerzo, todos son seguros, eso no se preocupen, todos los refuerzos son seguros, cualquier combinación es segura. Y lo mejor es ponerte el refuerzo que te toque. Aunque te hayas puesto la que te hayas puesto primero, cualquier refuerzo te va a ser de utilidad. Perfecto. Y el segundo componente que entiendo de la conversación para puntualidad a nuestro auditorio es sí hay que prevenir en cualquier caso el contagio. No es una circunstancia en la que hay que buscar el contagio para ya salir del problema, porque el riesgo es altísimo. El riesgo, y además,
el riesgo de que tú te compliques existe, pero además de que tú lleves el virus a alguien que se va a complicar. O sea, Claro. voltean a ver a sus más vulnerables. Voltean a ver a las embarazadas, voltean a ver a los niños que no se han vacunado, voltean a ver a los adultos mayores, a ese enfermo con cáncer que tienes por ahí en casa, cerca, al vecino, al amigo. Tú puedes ser el vehículo para que el virus llegue al débil, al vulnerable. Entonces, de ninguna manera debes de exponerte y mucho menos contagiarte de forma intencionada y no perder de vista el efecto de las vacunas no es para evitar contagios. Para evitar los contagios usamos los cubrebocas, abrimos las ventanas, promovemos la ventilación, la higiene, la sana distancia, ¿sí? El aislamiento de los enfermos, la vigilancia de los contagios, ¿no? Claro. Ya que estás enfermo, entonces ahí sí la vacuna se va a encargar de que la enfermedad no evolucione y no te vaya mal. Perfecto. Bueno, en un momento más vamos a regresar. Hay un par de preguntas más por parte de nuestro auditorio que son relevantes del cómo manejarnos, qué hacer en la empresa, qué hacer en trayecto, qué hacer en casa, recomendaciones puntuales para mantenernos sanos y salvos lo más confortable y disciplinadamente posible. Todo esto en un momento más regresamos en tu programa Factor Capital Humano. Quédate con nosotros. IDC Seminarios te invita a su seminario Declaración de la Prima de Riesgos de Trabajo 2022, el 9 de febrero de las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Aprenderemos, entre otras cosas, qué son los riesgos de trabajo según la ley del Seguro Social y cuáles son las obligaciones patronales en materia de riesgos de trabajo. En las voces de los expertos, la contadora Erika Rivera y la licenciada Nancy Rodríguez. Contáctanos, un seminario que no te puedes perder. ¡Inscríbete! Bienvenido de regreso. Este es tu programa Factor Capital Humano. Estamos platicando con el doctor Mauricio Rodríguez precisamente de las alternativas, consecuencias que tiene esta variable Omicron, que no son papita, que no son elementos sencillos, que al contrario, la peligrosidad subsiste en cualquiera de las variables. ¿Qué hacer? ¿Cómo protegernos? Debemos vacunarnos, mantener nuestras medidas sanitarias en todo momento. Pero Mauricio, aquí hay un elemento que quisiera que platicaras un poco más. Para las empresas que seguimos laborando, que se mantiene una actividad económica necesaria para la subsistencia, no nada más de la misma empresa, sino de todos sus trabajadores y la economía del país. ¿Qué es lo que puede hacer la empresa y cuáles son las alternativas que tienen para poder propiciar un entorno más sano y más seguro para sus trabajadores? Claro que sí, esto es fundamental, sobre todo, pues hay que incorporar todo lo que ya sabemos, todo lo que sabemos que sí funciona, hay que dejar de hacer lo que no funciona para no gastar tiempo, dinero y esfuerzo en eso. Quizá lo primero pues es garantizar un entorno de confianza, un entorno donde se reconozca la importancia de la vacunación y de la protección individual como vía para la protección colectiva. Que todos asuman que son parte de un equipo y que estar enfermo o estar contagiado pone en riesgo a todo ese equipo y si no hay un buen apego al uso de las indicaciones, a todo lo que esté estipulado como las medidas de cuidado sanitario del grupo, pues se ponen en riesgo. Entonces, de entrada, eso, ¿no? O sea, favorecer eso. Además, comunicar de manera asertiva las acciones que se van a hacer. Y mientras menos complicadas sean, pues es mejor, ¿no? O sea, si queda muy claro, a ver, lo ideal es que vengas vacunado, perfecto. Tienes que usar el cubrebocas al estar en las instalaciones. El tiempo de comida, de descanso, de recreación debe de hacerse con cuidado, ¿no? Porque ahí justamente muchos relajan y muchos se juntan, se salen a fumar, se ven, se ponen a platicar, ¿no? Y ahí hay un riesgo porque se bajan los cubrebocas o se meten a un lugar cerrado. La comida. ¿No? La comida misma, ¿no? Se tiene que hacer en condiciones óptimas de seguridad. Ahí lo más sencillo pues es concentrarnos en la ventilación, yo diría, ¿no? O sea, que en la medida de lo posible estén los lugares ventilados,
Eso es ideal, que estén las ventanas abiertas, las puertas abiertas, que haya un ventilador moviendo el aire hacia las ventanas, que no se junte mucha gente por mucho tiempo en las áreas donde pudiera ocurrir esto, ¿no? Que puede ser una sala de espera, un vestidor, o el pasillo para el reloj checador, qué sé yo, la sala de capacitación, la sala de juntas, la oficina, el cubículo donde se reúnan, etcétera, ¿no? O sea, ahorita que no se junte mucha gente y quizá una de las más importantes es pues que la gente tenga capacidad de quedarse en caso de estar enferma, ¿no? Porque si alguien se va a reportar enfermo, pero no le van a cubrir el día o no va a tener oportunidad de aislarse esos 5 días que necesitaríamos que estuviera también ahí conteniendo los contagios y le dicen, no, vente porque te vienes o simplemente no puede ausentarse por alguna función que estén haciendo, pues eso pone en riesgo también la situación. Entonces, tiene que haber ahí un equilibrio entre la capacidad de quedarse los días que se necesite, desde luego hacer un uso muy responsable de eso, ¿no? O sea, que la gente pues de verdad se quede cuando esté con síntomas o cuando tengan una prueba positiva, que se queden 5 días cuando menos, que si están ya asintomáticos se pueden reincorporar después de 5 días también a las actividades y dejar de hacer algunas cosas que pues no funcionan y gastan y distraen, ¿no? A mí me interesa mucho, de hecho, en la universidad hemos estado haciendo mucho énfasis, primero, bueno, en que la gente no se automedique, ¿no? Cuando empiecen a estar enfermos, no usen antibióticos, no usen acitromicina, ivermectina, anticoagulantes y todo esto que se da simplemente si se necesita paracetamol para la fiebre, etcétera, ¿no? Eso sería lo que hay que usar. Lo otro es, no hay que utilizar, por ejemplo, tapetes sanitizantes para los zapatos. Eso no funciona para nada, gasta, desgasta, y es algo inútil para controlar el COVID. Tampoco tomar la temperatura a la entrada de un lugar. Eso no funciona tampoco para nada. Eso, la probabilidad de que encuentres a alguien ahí con fiebre, activo, enfermo, es bajísima. Vas a estar perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo en eso. ¿Sí? Igual lo de los guantes, por ejemplo, que hay una gente que usa guantes para las cosas que va a estar agarrando, eso tampoco funciona. Es más útil que funcione el lavamanos, que la gente sepa que ahí hay un alcoholito gel, que se limpien de vez en cuando y basta, ¿no? Eso también es bien importante. Igual las mamparas para dividir escritorios y todo eso obstaculiza la ventilación y no permite que el lugar esté limpio y eso pues tampoco funciona. Si empezamos a quitar esto y nos concentramos en lo que sí funciona, que es el cubrebocas y la ventilación y el aislamiento de los enfermos y sus contactos cercanos, podemos tener cuando menos un avance favorable para romper la cadena de transmisión. Muchísimas gracias, Mauricio. Una última pregunta que quisiéramos conocer tu perspectiva. Para cualquier persona, en su vida cotidiana, ¿cuáles son las recomendaciones para poder estar sano y salvo? ¿Qué hay que reconocer y en qué momento levantar los indicadores de alerta y tomar acciones? ¿Y cuáles acciones? Sí, bueno, ahorita cualquier sintomatología como de catarro, que pudiera ser dolor de garganta, dolor de cabeza, nariz tapada, dolor de cuello, un poco de fiebre, calosfríos, eso ya es COVID. Ahorita asuman que eso ya es COVID, avisen, quédense 5 días en su casa. En esos 5 días hay que vigilar la evolución. Si tienen fiebre pueden tomar paracetamol, si tienen mucha molestia pueden tomar ibuprofeno y nada más. Si la evolución no es buena en 2 días, entonces sí hay que establecer contacto con los servicios de salud inmediatamente, hay que dar seguimiento, no interrumpan sus tratamientos y desde luego ahorita eviten riesgos innecesarios, ¿no? Eviten aglomeraciones, eviten romper la sana distancia, eviten juntarse muchas personas de diferentes casas en algún lugar. En estas siguientes 2 semanas necesitamos romper la cadena de transmisión. Ahorita estamos en el momento de transmisión más alta que hemos tenido desde que empezó esto. Y eso lo vamos a detener en la comunidad, no hay de otra. Gracias, Mauricio, por tu presencia. Gracias por tus comentarios. Es un gusto tenerte con nosotros. Con mucho gusto, José María. Hasta la próxima. Gracias. Este es tu programa Factor Capital Humano.
Acompáñanos para los próximos eventos. Estaremos informando sobre este y otros tópicos de interés.